Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Hoy vamos a estar lejos, en el polo sur geográfico, y también vamos a andar recogiendo plásticos y viajando para recoger esos plásticos. Y estaremos en Chile con José Luis, y en Cantabria con Ángel, y con Chema en el sur de España, y bueno, muchas historias más. Que nos vamos a Marte. O no, porque el cohete creo que ha fallado un poquito. Esto ya nos lo cuenta Gregory. ¡Arrancamos! Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Well, it must have seemed like a good idea at the time to take my life across the country. Just me and my Taylor and I. Just a suitcase and my sixth string. Just a daydream in the air. Just the way you float in my memory. ¿Qué pasa, aventureros? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Ser Aventureros, un fin de semana más. ¿Cómo está la vida, eh? Está la vida para seguir viviéndola y disfrutándola y gozándola. Claro que sí, hombre, que... No, porque el mundo, las cosas... Ven, el mundo y las cosas. Aquí cada uno a remar para su lado y luego ya remamos todos de una. Pero bueno, poquito a poco. ¿Qué tal? Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en la península de Canarias, por hacerlo a través de las emisoras en Baleares, en Ceuta y Melilla, por hacerlo a través de... No me dejaba nadie, ¿no? Ceuta, Melilla, Canarias, vale, me he dicho todo el mundo. Gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Estamos muy cerquita de estar otra vez para allá, ¿eh? La semana que viene, a finales, para el fin de semana que viene... igual ya estamos en Estados Unidos, yo creo que sí, haciendo el programa de Ser Aventureros desde allí, las siguientes 2 semanas, porque nos toca primero Miami y luego Nueva Orleans, que se dice rápido, pero bueno, ahí lo tenemos. Tengo a la tropa repartida como siempre a lo largo y ancho del planeta. Señor Ángel Colina, en Cantabria, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, señor José Antonio Ponseti. Encantado. Muy bien, aquí. Muy bien, ya veo que usted está fenomenal, ¿no? Como siempre, la verdad. Siempre. Estamos ahí empujando, como Dios manda. Oye, pues, vienen viajes divertidos para el 2025, ya te contaré, ¿eh? Nos están ¿sí? No vamos a sacar a los aventureros a caminar este año. Ya nos están proponiendo cosas, o sea que les vamos a dar unas vueltas a los que se quieran apuntar, claro. Oye, que digo que hay que seguir la corriente, pero que cada uno tiene que seguir su propia corriente, no la que te marquen los demás. Que hay una tendencia que la gente te quiere marcar la corriente que tienes que seguir. No, si pasa eso, te da chispazo. Si sigue la corriente que te marcan los demás, te da chispazo. Pero bueno. Tengo por ahí también en el sur de España, en una semana muy especial para él, porque ha cumplido años, no sé cuántos, pero ha cumplido un montón, el señor Chema Rodríguez. Hola, Chema, ¿cómo estás? Buenos días y buenos años. Buenos años. Así estamos. Buenos días. Pues he cumplido uno más. Es lo que tiene la vida, ¿no? Yo también cumplí hace unos días otro más y así vamos cumpliendo. Eso es, uno más, y porque la alternativa a no cumplir uno más, no sabemos cuál es, así que mejor sigamos cumpliendo cada año uno más. Me parece bien. La alternativa es no estar entre nosotros, con lo cual no sabemos ahí si celebras o no celebras o con quién celebras. A saber, pero bueno. Pues muy bien, preparado. Hoy sección, ¿no? Tenemos sección. Claro, sí. Hoy vamos a ver si conocéis. Yo evidentemente no conocía el sitio al que os voy a llevar, pero a ver si vosotros lo conocéis, ¿eh? Vale, no lo vas a decir, digo, ¿no? No, claro, porque vale, me guardo, hombre. Vale, digo, no, que te he visto ahí tan lanzado, digo, igual con el aniversario este que ha cumplido, cambia la vida y todo es de otro color, no sé. No, seguimos con subsección, que forma parte de la sección primigenia, que a su vez se ramificó en su momento en otra sección, es decir, que seguimos con lo que estábamos. Perfecto. En Chile sigue José Luis Angulo. Hola, José Luis, buenos días. Buenos días, caballeros.
Muy bien, ¿por dónde Hola, andas? José. ¿Por dónde te pillamos? ¿En qué parte de Chile estás? Pues mira, ¿Estás de viaje o no? Sigo en mi casita aquí en medio del bosque, pero la semana que viene y la próxima, si consigo entrar, estaré por el sur de Chile. Me voy mañana de viaje, así que me voy hacia Chiloé, luego cruzaré a Argentina por algún sitio. Así que las 2 próximas semanas en ruta. Pero escucha, ¿cómo que si consigues entrar? Que te arranco la cabeza como no entres. Bueno, pues tendrá que venir hasta aquí a arrancarme, así que No. buen motivo para no entrar, así tengo por tierras australes. Me parece muy bien. Oye, José Luis, ¿libro hoy o no? Libro hoy nos vamos a Escocia, nos vamos a ver a la vida de una compañera, una chica jovencita que ha escrito un libro maravilloso, Los ponis de los confines de la Tierra. Los Naturaleza ponis en estado de los puro. confines de la Tierra, has dicho, ¿eh? Los ponis, de caballitos pequeños. Los ponis de los confines de la Tierra, un título la verdad que sugerente, y el libro por supuesto que lo es. Bueno, pues oye, fenomenal, espectacular. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que me cuentes de este libro. Por cierto, un montón de gracias a un montón de gente de Ser Aventureros que se vino también hace unos días aquí en Madrid, que hice la presentación con Carlos Sainz de cuando éramos pilotos y se apuntaron un montón de aventureros y me hizo mucha ilusión y me hice fotos, firmamos el libro, os dieron recuerdos, mandaron recuerdos para todos, o sea que muy bien. Dicho lo dicho, a ver, ponme un poco de música, Chomi. Que les voy a enseñar a estos a vivir sin plástico, que es lo que mola arrancando, porque hemos encontrado una historia divertidísima. ¿Qué tal estáis de consumo de plástico? Ángel, Chema, José Luis, empiezo contigo, Ángel. ¿Tú? Pues yo creo que, a ver, para mí hay un exceso siempre de consumo de Pero plástico, tú pero eres de los que tú eres de los que intenta no llevar cosas de plástico o no. Sí, por ejemplo, con nosotros en casa cuando vamos a comprar intentamos comprar las cosas, frutas, legumbres, tal, que están sueltas, ¿no? Lo que viene envasado todo, ¿no? Porque todo viene... Claro, plastificado. Pero yo lo que no entiendo es por qué, si hay esa lucha contra el plástico y tal, ¿por qué sigue envasando? ¿Por qué hay una Bueno, evolución de poco a poco? ahora hablaremos de ello. Hablaremos de ello. No te tires antes de tiempo a lo que Vale, toca. es que me caliento. No te calientes. ¿Tú, Chema, también eres de los que intenta evitar el plástico o ahí estás, con lo que hay? Sí, yo he notado mucho desde que me he venido aquí a vivir al monte, al campo, en Vejer de la Frontera. He notado mucho la reducción del consumo, el ir al mercado a comprar y evitar esos plásticos que hay en los supermercados, lo cual indica no estás en plástico, evidentemente, pero que te llevas, cada vez que voy al mercado me llevo mis propias bolsas y digo a los fruteros o al pescadero... No me lo pongas en plástico, es más ¿no? complicado. ¿Eh? Que yo también, yo soy de los que si tienes papel prefiero que me pongas papel, no me pongas bolsa de plástico, por favor. Yo eso lo hago siempre. Y las bolsas de plástico te llevan las tuyas propias, que llegas a casa luego, las vacías y vuelves a usarlas. Sí, señor. ¿Y tú, José Luis, cómo vas con el plástico por la vida? Pues mira, 2 situaciones muy diferentes. En España intento utilizar el menos plástico posible, aunque no hay escapatoria. La facilidad, que hay forma fácil de reciclar, es decir, yo en casa... y en la calle tenemos 3 contenedores, papel, plásticos y basura ordinaria. Y aquí en Chile, como dice Chema, yo me voy con mi bolsa, compro las patatas sueltas, compro la verdura suelta, las manzanas sueltas, por lo tanto no hay plástico de por medio, pero a la hora de reciclar plástico, aquí no se recicla, al menos donde estoy yo, absolutamente nada. Todo va a la misma basura y evidentemente pues reciclar 0. Así que 2 mundos muy diferentes, los 2 tienen una parte buena y los 2 tienen una parte mala, obviamente. Bueno, pues le vamos a poner nuestro componente de aventura a todo esto, porque Patri y Fer son 2 personas maravillosas a los que les encanta este planeta, que desde el 2015 decidieron vivir sin plástico y decidieron recorrer la costa de la península ibérica caminando para reivindicar precisamente esa necesidad de proteger ya no solo la tierra, sino también todos los océanos. Esto poco a poco fue un sueño que se fue cumpliendo y ya, más que nos lo cuenten ellos, que no yo, todo lo que hacen, todo lo que viajan y todo lo que limpian. Hola Patri, hola Fer, ¿qué tal estáis? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Fer. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo empieza esta idea en ese 2015? ¿A raíz de que se os da ahí ping el pistoletazo de salida y decís, oye, tenemos un problema con el plástico y vamos a hacer algo más de lo que hacemos habitualmente?
Bueno, la verdad es que al principio, lo típico, cuando llega del supermercado y te pone a quitar envases, ¿no? Llenábamos una bolsa de reciclaje, yo creo como casi todo el mundo, como ¿no? todos, sí, claro. Claro, entonces a mí me sabía muy mal, pero también pensaba, bueno, pues si los supermercados envasan así, ¿no? Como comentabais, ¿por qué se siguen envasando de esta forma, no? Si es tan malo. Pero para mí el punto, bueno, de inflexión fue cuando vi en internet que había gente que vivía sin nada de basura, sin generar basura, ¿no? Que era el movimiento Residuo Cero. Entonces vi que había gente, sobre todo en Estados Unidos y en, bueno, Reino Unido, Australia o así. Y digo, joder, si hay gente en Estados Unidos que puede vivir sin basura, ¿no? Y Estados Unidos es la cuna de la cultura de usar y tirar. Aquí en España, que no tenemos tantas cosas, ¿no? Pues, claro, pues se podrá, ¿no? Y entonces, bueno, se lo propuso a Fe y, bueno, esa fue mi punto de inflexión. Qué bárbaro. Y a partir de ahí, Fer, ¿en qué momento eso se convierte ya no solo en una manera de vida, sino en, bueno, vamos a intentar, pues eso, dar la vuelta, por ejemplo, a la península caminando y intentando que la gente tome más conciencia de todo el problema que tenemos? Bueno, pues todo ha ido evolucionando, digamos, desde que empezamos. Cuando me propuso Patri empezar a vivir sin plástico, pues bueno, empezamos a compartir nuestra experiencia en redes sociales. Era el 2015, en aquella época se llamaban los blogs, hicimos un blog, compartíamos los residuos que teníamos y bueno, y tuvo bastante buena repercusión. Nos empezó a escribir gente pidiéndonos consejos, también dándonos consejos, crear un poco de comunidad. Empezamos a salir en prensa porque éramos un poco bichos raros. Y poco a poco esto fue evolucionando, escribimos un libro y bueno, después ya de un tiempo más o menos todo lo teníamos controlado, ya vivíamos sin plástico como, digamos, era lo natural. Y siempre nos ha gustado mucho andar y sobre todo por la costa, adoramos los mares y los océanos y dijimos, ¿por qué no damos una vuelta completa a la península ibérica caminando? O sea, esto fue como un sueño, una locura que nos entró. Pero bueno, pasaba el tiempo, no lo quitamos de la cabeza y ya pues dijimos, vamos a poner fecha para ver si conseguimos cumplirlo. Y bueno, así empezó y así empezamos. Y ha cambiado... Dale, perdón, ¿quién está preguntando por ahí? No sé si eras Ángel o José Luis. Iba a preguntar... sí. Vale, pues primero Ángel y después José Luis, que si no os pisáis. Venga, dale, Ángel. Sí, yo quería preguntar a Patio y a Fer, a los dos, que me explicarais un poquito el cómo se puede, qué es lo que hay que hacer para... Yo creo que sin generar basura es muy difícil, sin generar nada, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para generar lo mínimo, digamos? Pues yo diría principalmente salir de los supermercados. Intentar comprar más en mercados, en fruterías, tiendas de barrio, porque los supermercados no sé por qué siguen envasando mucho. Hay muchos que han mejorado, muchas cadenas, pero aún así, bueno, pues como que la forma más rápida de comprar, ya tienen el código de barra puesto, ¿no? Y es como que quieren que los clientes pasen rápido. Entonces un poco volver a la forma tradicional de, bueno, como comentaba, llevar tus propias bolsas, tus tuppers. Ya desde la ley de residuos de 2021 tú puedes llevar tu tupper si vas a comprar, no sé, carne, pescado, queso o encurtido o lo que sea, puedes llevarlo a la tienda. Y después a nivel cosmética, los formatos sólidos. Porque pensemos que el formato sólido, primero, no necesita ningún envase de plástico por lo menos. Y segundo, también, al no tener el agua, vienen simplemente los ingredientes activos, el agua ya tienes en casa, ¿no? También se reducen mucho las emisiones de transportar ese agua de un lado a otro, ¿no? Y luego, a nivel general, yo diría que simplemente antes de comprar algo, pensar si realmente lo necesitas o lo quieres, ¿no? Porque la mayoría de las compras que hacemos son muy impulsivas. Esos son los pasos que yo diría así, resumiendo mucho. Muy bien. No, yendo al turrón, está muy bien. Dime, José Luis, ¿qué les querías preguntar? Bueno, era un poquito por ahí y abandonando su historia, que me parece fascinante, yo desconocía lo que comentaban de Estados Unidos, eso de residuos cero. Es decir, me parece tan absolutamente complicado, sobre todo en determinados entornos urbanos, como una persona, por ejemplo, en Nueva York, de Washington, de Chicago, viviendo en una ciudad, otra cosa es como dice Chema, cuando vive en el campo, cuando yo estoy aquí en la naturaleza, que quizás sea más fácil, pero como en una ciudad, hoy en día es posible llegar al residuo cero. Hombre, fácil, hay que decir que no es cuando hay muy poca gente que lo hace. Pero normalmente los residuos, depende también lo que consideremos residuo cero. Hay gente que considera residuo cero reciclar ciertas cosas. Pero lo básico es los residuos, orgánicos,
que mucha gente o muchos sitios todavía no está el contenedor para convertirlos en compost, esta gente lo que suele hacer, pues a lo mejor llevar los residuos orgánicos a un sitio donde los composten. En Nueva York, por ejemplo, hay plantas de tratamiento de residuos que puedes llevar tus propios residuos para que los compostes. Nosotros, por ejemplo, una temporada lo que hacíamos antes de que en Madrid tuviese el contenedor de orgánico, que no sé cómo si funcionará muy bien, teníamos un huerto humano relativamente cerca y entonces pues íbamos allí, dejábamos los residuos, digamos, orgánicos y se compostaban y lo utilizaban para la huerta. Y luego el resto de residuos, pues plástico, pues lo que ha dicho un poco Patri, intentando evitar lo máximo posible. Siempre te queda algo, pero vamos, comprando sobre todo a granel en tiendas de barrio puedes quitarte mucho. Vidrio, pues es complicado muchas veces porque cuando no utilizas, digamos, el plástico, pues es lo más manejable si quieres comprar algo envasado, pero bueno, el vidrio se recicla un poco mejor, pero también se puede reutilizar intentando comprar, yo qué sé, bebidas que vengan en envase reutilizable y cosas así. Y bueno, pues lo que te digo, no es nada fácil. De hecho, hay muy poca gente que lo hace en Nueva York y yo creo que ya con el paso del tiempo lo dejan y es algo que es cansado. Debería de ser mucho más fácil, pero si te pones a hacerlo, se puede. Oye, por cierto... Una duda... Dale, Chema, perdona, dale. No, una duda que yo creo que tenemos muchos de los que tratamos de reciclar, ¿no? Yo vivo aquí en el campo, entre Vejer, Barbate, tal. Bueno, durante mucho tiempo todo iba a un mismo contenedor, un contenedor gris y tal cual. Desde hace unos meses, pues ya esto en las ciudades hace mucho tiempo que se hace, porque en las zonas rurales ha llegado más tarde. Ya tenemos diferentes colores para poder echar, para reciclar y tal. ¿Hasta qué punto podemos confiar que existen los medios en lugares rurales como estos para que realmente esto se esté reciclando de una manera efectiva? Hombre, yo creo que simplemente si van camiones diferentes a recogerlo es porque lo van a llevar. No van camiones diferentes, es el mismo camión. Pues entonces, y lo echan en el mismo sitio. Hay veces que el camión está separado. Por dentro tiene diferentes compartimentos, eso te tendrías que fijar. Porque normalmente muchas veces lleva... Déjale que termine, Ángel. Dime, Pati. Que el camión muchas veces tiene compartimentos diferentes porque el transportar eso en varios camiones también es un consumo energético grande. Entonces eso hay que fijarse y también preguntar al ayuntamiento. Y después ve a qué planta de reciclaje lo llevan, porque lo lógico es que lo lleven luego a una planta de clasificación de residuos que estará más lejana, estará más cercana nuevamente a las ciudades, a las grandes poblaciones, porque de ahí viene más basura, ¿no? Entonces eso yo me informaría en el ayuntamiento y también en la empresa que lo gestiona. Dime, Ángel. Sí, no, yo iba a decir que, por ejemplo, aquí en Cantabria hay pueblos que lo hacen, que reciclan, y hay otros en los que solo hay un contenedor en muchos barrios, muchas zonas, y que ahí no se recicla nada. O sea, ahí se echa toda la basura, se mezcla y pasa listo. un camión. Bueno, oye, una pregunta más, o un par de preguntas más rápidas. Patri, Fer, contadme una cosa. ¿Qué os decía la gente cuando os veían caminando, recogiendo plásticos y hacíais ese viaje? Y si tenéis previsto, es una 2 en 1, y si tenéis previsto seguir haciendo estos viajes y seguir caminando y recogiendo plásticos. Bueno, pues la gente nos decía un poco de todo, depende de quién fuera, pero normalmente llaman la atención. Cuando te pones a recoger plásticos en la playa siempre llama la atención. Hay veces que te preguntan ¿qué estáis recogiendo? Y cuando le dices plástico, pues como que pierde todo el encanto. Y otra gente que todo lo contrario, que nos ve recogiendo plásticos y se animan y muchas veces se ponen a recoger con nosotros diciendo, joder, ojalá todos hiciésemos lo mismo, esto es un asco, si todos limpiásemos un poco esto cambiaría. Normalmente si alguien te pregunta suele ser más por tomar esa actitud. Y sobre si pensamos seguir, pues de momento lo que tenemos que hacer es digamos, asentar un poco el viaje que hemos hecho, que nos lleva mucho tiempo y acabamos de terminar, pero sí que nos encantaría. Hay sitios, por ejemplo las Islas Canarias, que a mí me encantaría recorrerlas, toda la costa, investigando un poco los residuos que encuentras, porque es muy curioso, habla mucho de nosotros como sociedad cuando empiezas a ver los residuos que te encuentras en la playa. Y las Islas Canarias sobre todo están en medio están cerca de África, en medio de las corrientes del Atlántico y puede ser muy curioso ver lo que te encuentras allí. Bueno, pues estaremos pendientes de vosotros. La gente que quiera seguiros lo puede hacer en redes, ¿verdad?
Sí, somos muy fácil, vivir sin plástico en todas las redes sociales. ¿Vivir sin plástico? No tiene pérdida. Pues ahí les tenéis y ahí les encontráis. Ya lo sabéis. Gracias, Patri, gracias, Fer. Un abrazo enorme y a ver si conseguimos entre todos ahí, granito a granito, ir quitando el plástico de en medio. Ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Chao. Un abrazo. Bueno, tenemos muchas cosas por delante. En un rato vamos a escuchar a Chema, tendremos los libros, Gregory como siempre, Alfonso. Estará Antonio de la Rosa hoy, que ha culminado con éxito su travesía en solitario del Polo Sur geográfico, así que también le vamos a tener en un pedazo de viaje. No os marchéis, que en 30 segundos, un minuto, estoy de vuelta. No, 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 no. If it don't matter to you, it don't matter to me. El humor está en la SER. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas y el abuelo entendió 102 galletas. ¡Oh, no! ¡No! Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. Es usted abogado, ¿verdad? Ajá. Me han dicho que es un gran abogado. ¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Vamos a ver, Chema, cuéntame, descúbrenos a dónde nos quieres llevar de ese lugar secreto e indómito que tenías preparado para hoy. Pues ese lugar que yo, antes de que os lo cuente ahora, no conocía y que, bueno, en lo de hoy hay un lugar y una historia. Y a mí la verdad es que me ha dejado alucinado la historia, no sabía que existía esto. ¿Os suenan las fortalezas Maunsell? A mí no. ¿Está vetado hoy José Luis o no? No, José Luis también puede participar. José Luis, ¿te suena? Así como título, no. Igual Tampoco. ahora la explicación, cambio de opinión, pero sí, el título no me y suena. Ángel está tapadísimo, o sea que dudo Pues que... No, claro. absolutamente nada. Vale. No me suena ¿Y el nada. Principado de Sealand? Sealand. Principado de Sealand. Principado de... Vale, perfecto, estamos muy bien. Eso significa... ¿Estamos hablando de Asia, Chema? ¿Estamos hablando de Asia? No, estamos hablando de Europa y me parece muy bien que no conozcáis ni la fortaleza Maunsell ni el Principado de Sealand, porque eso me pone en una posición de ventaja en este momento y de sorpresa respecto a lo que os voy a contar. Vale. La fortaleza Maunsell... déjame decirte una cosa. ¿Estamos yendo hacia el Mar del Norte? Estamos yendo hacia la desembocadura del Támesis en Gran Bretaña. Sospecho algo, pero no lo tengo claro, la verdad. Mentiría si te dijera algo. Sospecho, pero no. Dale. Pues estamos hablando que las fortalezas Maunsell son unas estructuras militares que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, que se construyeron Claro, en eso Gran te lo iba a Bretaña. decir yo, si era de la segunda, relacionado con la Segunda Guerra Mundial, claro. Bueno, pues ahora todo el mundo sabe. Pero es que no pensaba que estaba relacionado con la guerra el tema este. Claro, sí. Vale, entonces, fueron diseñadas durante la Segunda Guerra Mundial para detectar cualquier intento de colocación de minas marinas o de la aviación alemana que llegaba. Se construyeron a unos 11 kilómetros de la costa de Kent, en el Reino Unido, y bueno, algunas de ellas se pueden ver en la serie Mandalorian porque visualmente son distópicas total. Solo algunas de estas estructuras siguen en pie, pero otras, perecieron por el paso del tiempo, fueron intencionalmente, se destruyeron porque interrumpían el paso de los barcos y algunos se chocó contra ellos. En este lugar había cañones, se derribaron como 20 y tantos aviones durante la Segunda Guerra Mundial, se evitaron que se pusieran muchas minas, fueron muy útiles, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo, las que quedaron en pie, se fueron olvidando, pero no, porque incluso se llegó a pensar en la posibilidad de transformarlas en un hotel de lujo. Durante un tiempo, emisoras de radio piratas se instalaban en estas fortalezas
que son como si fueran de estos lugares donde se saca el petróleo en el mar del norte, pero tienen otro aspecto. Es que no tienen aspecto a nada así que pueda describir, ¿no? El caso es ¿pero qué son? ¿Como plataformas marinas? ¿Te estoy entendiendo? ¿Es eso exacto lo que te estoy...? Son como plataformas que están... Algunas de ellas son flotantes, que llevan decenas y decenas y decenas de años, y otras están ancladas en el entonces, y tienen, no son muy grandes, a lo mejor tienen, para lo que os voy a contar ahora, que vais a flipar, imaginaros, pueden llegar a tener como 500 metros cuadrados, 700 metros cuadrados, tienen un aspecto como digo, herrumbroso, metálico. ¿Y ahí viven? Eran muy útiles para instalar ahí radios piratas, y durante los años 70 se instalaron ahí varias emisoras piratas. Y lo más curioso y lo más interesante que me ha gustado de este sitio es que en un momento determinado, en la plataforma Rug Tower, se instaló una micronación, un principado que se autoproclamó con su bandera, su moneda, su selección de fútbol y su príncipe, Michael I. Esto ocurrió porque en esta plataforma se instalaron... Durante la guerra ahí se instalaron entre 150 y 300 personas, ¿no? Se instalaban en esas plataformas. Y la última, el personal fue evacuado en los años 50, en el 56 o así. Pero en el año 67, el fuerte, este fuerte código de la Rug Tower, fue ocupado por Paddy Roy Bates, que era un ciudadano británico, que era un presentador de radio pirata, quien a su vez expulsó a un grupo rival de esa plataforma y reclamó la soberanía con base en su interpretación muy personal del derecho internacional. Y bueno, allí hubo incidentes en los cuales se abrió fuego contra un buque de la Armada Británica. El 28 de noviembre del 68, la corte de Chelmsford en Essex declaró que ese incidente, en realidad, como había ocurrido fuera de las aguas territoriales británicas, ellos no tenían jurisdicción, y eso lo utilizó Bates para decir, bueno, pues si el Reino Unido no lo reconoce, por tanto significa que, de facto, yo tengo la soberanía sobre esta isla. Hubo en el 78... Mientras Bates se encontraba fuera, el primer ministro de Sealand, que se llamaba Alexander Ackenbach, junto con otros varios ciudadanos, tomaron a la fuerza la torre, mantuvieron cautivo a Michael Bates, lo liberaron varios días después, pero en los Países Bajos. Llegó con un helicóptero. Una guerra, una microguerra en Sealand, en lo que ellos proclamaron como la monarquía de Sealand. De hecho, durante una época se manufacturaban y se hacían pasaportes, en los cuales lograron una amplia difusión. Se llegaron a hacer 150.000 pasaportes. Para que os hacéis, es que hay 1000 anécdotas que contar, pero para deciros que tuvieron una selección. Dime, José Luis. No, que ahora que está contando Chema eso, sí que recuerdo la historia. No me acuerdo en qué plataforma es, pero sí que hubo un documental absolutamente maravilloso, porque lo dice Chema, parece ciencia ficción, parece que es una anécdota que nos están contando y fue real como la vida misma. No recuerdo en qué plataforma, pero si buscáis, de luego hay un documental, creo que eran 2 o 3 capítulos, y la verdad es que la historia es alucinante. De lo que pasó en estas plataformas, pues nada, ya tenemos un rinconcito más del mundo de los que no conocemos. Para contaros cómo ha terminado el asunto, en la actualidad el Principado de Sealand se mantiene con la venta de títulos nobiliarios. Todavía hay, en el año 2023, Sealand contaba con 300 ciudadanos provenientes de diferentes lugares del mundo, y para que os den idea, hay un príncipe, el príncipe Roy, su esposa se llamaba Princesa Joan, su hijo es conocido como la Alteza Real, el Príncipe Miguel. Es todo esto una locura divertidísima, pero absolutamente real, porque ostenta el récord mundial de la zona más pequeña del mundo que reivindica el estatus de nación, y tiene un himno compuesto por Basil Simonenko, que no tiene letra. No sé si os suena de algo.
Bueno, sí. Bueno, eso de no tener letra no es el único país que no tiene letra. Qué mala leche. Antes, pero... Ni tienen el Lolo tampoco ellos, pobrecitos. No, creo que lo cantan cuando van a jugar los partidos, lo cantan, hacen loro. Claro, pues lo mismo. Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí. Ahora, cambiamos la página, seguimos, Ser Aventureros. Está ya por aquí también Javier Gregory. Buenos días, Hola, Javier. Buenos días. ¿Nos vas a llevar al espacio o a la Tierra? Os llevo a 2 planetas rocosos, uno que se llama Planeta Rojo, Marte, y otro a la Tierra, porque estamos en el siglo XXI y acaban de descubrir los científicos europeos 2 tesoros ocultos en el manto de la Tierra. Bueno, pues ahora lo hablamos. Por cierto, le explotó el otro día a Elon Musk un cohete, ¿no? Sí, la segunda etapa del Starship ahí. Es el cohete que iba a ir a Marte. Lo dices con pena, hijo. No, es que es el cohete con el que más quiere ir a Marte dentro de 2 años, y de momento ya lo ha explotado. Pues hombre, a mí me preocupa 7 porque veces. si lo acaba antes, cuanto antes lo acabe mejor, lo metemos en el cohete y para allá que va. Claro, el tema es que no creo que él se atreva a ser que lo pruebe. No va a ser él. No va a ser él, me temo que no, que es más listo que eso. Venga, nos vamos al espacio, va, por favor. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. ¿Por dónde quieres empezar? A ver, amigo. Pues mira, si te parece, empezamos por la Tierra, porque nos empeñamos en explorar el universo, que está muy bien, pero es que en la Tierra sigue habiendo grandes tesoros ocultos. Esta semana se ha descubierto, y aparece en la revista Nature, que hay 2 inmensas islas subterráneas a unos 3.000 kilómetros de profundidad en el manto terrestre, que es la parte que es la capa de la Tierra más grande. Sí. Puede tener hasta 3.000 kilómetros está entre el núcleo y la corteza, puede tener hasta 3.000 kilómetros de profundidad. Pues han descubierto que hay 2 islas enormes subterráneas del tamaño de un continente. Y en esas islas hace más calor. Las rocas que están en esas islas hacen más calor de lo habitual en el manto terrestre, y además son más compactas de lo que se creía, con lo cual hay que cambiar todos los libros de física ahora mismo de los que dan en la universidad. ¿Agua y vegetación? No. Ahí estamos hablando de rocas milenarias. De hecho, estas 2 islas tienen como mínimo 500 millones de edad. Con lo cual, ¿y para qué sirve todo esto? Pues ¿Para qué sirve todo esto, el manto terrestre es lo que origina los volcanes en la Tierra. Sí. Con lo cual, estudiar el manto terrestre es fundamental, porque gran parte de la lava que puede matar luego a miles de personas. Pero ahí no hay un mundo como Julio Verne nos planteaba en Viaje al centro de la Tierra. No hay un mundo como el de Julio Verne, es una auténtica pena, porque sería maravilloso. Con dinosaurios y todo. Bueno, no, pero eso no sé si sería maravilloso, pero lo del mundo sí. Pero es un mundo mucho más diferente de lo que se pensaba hasta ahora. Los científicos hasta ahora pensaban que era un mundo muy poco compacto, digamos muy triturado, muy poco triturado, y ahora resulta que es mucho más. Que hay muchas más cosas de lo que se pensaba. Te puedo hacer una pregunta muy personal y luego dejo a los chavales si quieren preguntarte algo. ¿Cómo han descubierto eso? Pues te lo iba a contar, te has adelantado. Bueno, pues mira, han descubierto esto los sismólogos oyendo, como si fuera música, los tonos que emiten las ondas sísmicas de los terremotos. Y entre ellos uno que ocurrió, que no nos hemos enterado, uno muy profundo, que ocurrió a más de 650 kilómetros de profundidad, que no afectó, gracias a Dios, a la superficie de la Tierra, pero que ha permitido descubrir, porque los tonos de los terremotos se desafinan cuando entran en capas o en áreas digamos, más densas o más calientes. Es decir, cuando hace más calor tú corres menos. Pues pasa lo mismo también en las profundidades de la Tierra. Bueno, tú no me has visto correr a mí, ¿eh? Bueno. Sigue. No. Pero... Pues en las profundidades de la Tierra, en las zonas más calientes, el sonido... no es sonido, que las ondas de los terremotos pues van mucho más lentas. Y analizando miles de terremotos, miles de ondas sísmicas, han descubierto que hay en el interior de la Tierra dos enormes islas que nadie sabía que estaban ahí. Muy bien, dime, Ángel, que le querías preguntar algo desde tu inquietud. Sí, esto puede afectar a, como tú dices, a la corteza terrestre de alguna manera. manera. Eso está afectando, porque el análisis del manto terrestre
es fundamental para ver la evolución de los volcanes en la Tierra. Claro. Por ejemplo, de los volcanes de Hawái, de los volcanes de Canarias, y todos hemos visto la última erupción volcánica, la que montó, ¿no? En la isla de La Palma. Pues imaginaros el Vesubio, lo que pasó en Pompeya, los volcanes mexicanos. Pues estudiar el manto terrestre es fundamental. Y estas dos islas... Sí, pero eso es positivo, digo desde el punto de vista negativo. Esto es súper positivo porque... Siempre es positivo, nunca es negativo. Hemos descubierto que hay dos nuevos mundos subterráneos que no se conocían, ¿no? Con unas características geológicas muy diferentes. Muy bien. Y como no tenemos bastante con esto, pues ahora nos vamos a Marte. Venga, y Trump, un minutito. en las locuras de Trump, pues nos pueden hacer protagonizar o realizar el primer viaje a Marte. Se lo ha prometido a su amigo Elon Musk, lo ha prometido también en el discurso de toma de posesión. Dice que los americanos van a ser los primeros en plantar una bandera de barras y estrellas en Marte, y lo va a liar porque va a haber una nueva carrera, por los chinos no estarán de acuerdo, y los rusos tampoco, los europeos ahí ni pichan ni cortan. Hay que ir a Marte, que se vaya a Marte. Bueno, de momento, el único cohete capaz de ir a Marte lo ha construido Elon Musk y explotó la segunda etapa hace una semana, con lo cual, de momento, no vamos bien. E Elon Musk ya quiere, con la ayuda y el dinero de Trump, lanzar este cohete sin tripulación a Marte para dentro de 2 años, y de momento no llega, pero bueno. Bueno, ya veremos. Estos van con prisa. Lo vamos a ir dejando aquí. Sí, estamos en Sin Vivir en Marte. Lo contaremos aquí en Ser Aventureros. Gracias y feliz día. A vosotros, igualmente. Luego. Hasta luego. I didn't come to make trouble, but there's a war on the rise. We were built for survival. I'll give you no compromise. Ser Historia con Nacho Ares. Y en esta ocasión viajamos a Egipto a conocer una gran mujer. Hipatia de Alejandría. Se sabe que ella nació en el 355 y que muere en el 415. Es reivindicar a esta mujer como una de las mayores científicas que ha habido a lo largo de la historia. Nos dicen que es la primera, ya sabes que esto de decir la primera, en fin, todo es muy relativo, ¿no? Pero sí está claro que ella tuvo unas aportaciones fundamentales en el mundo de la matemática, de la astronomía, de la filosofía. Su padre era Teón, fue el último director del Museo de Alejandría, que no de la biblioteca como tal. Y en algunos casos pudo haber superado perfectamente al padre. Y eso que el padre era una lumbrera y posiblemente uno de los hombres más sabios que había, no solo en el Egipto de aquella época, sino en todo el orbe occidental. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia. Con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. Bueno, ¿estáis preparados? Porque nos vamos a ir con Antonio de la Rosa, que ha culminado, como os decía hace un ratito, con éxito esa travesía en solitario al Polo Sur Geográfico, y le tengo al otro lado del teléfono. No sé por dónde anda, la verdad. No sé por dónde está Antonio. Hola, Antonio. Buenos días. ¿Por dónde estás? Hola, buenos días. Pues mira, estoy ahora mismo en Punta Arenas. Ya por fin he salido del infierno blanco. Muy bien. Oye, cuéntales a los oyentes un poco cómo ha sido esta travesía en solitario al Polo Sur Geográfico. ¿Qué tal se te ha dado? Porque has estado 39 o 40 días, ¿verdad? Por ahí has estado. Sí, 39 días pelados, sí, menos de 40, 39 días. Y bueno, pues ha sido he salido de Bahía de Hércules, que es la costa, aunque bueno, de costa tiene poco porque es la banquisa helada y hay 15 bajo cero donde sales. Hasta ahí he viajado con una empresa que te hace toda la logística, Antarctic Logistic Expeditions, y salí el 9 de diciembre y he llegado pues hace 4 días al Polo Sur Geográfico, como bien has dicho. Ha sido una expedición muy dura físicamente, sobre todo porque bueno, además este año curiosamente había mucha más acumulación de nieve en la parte inicial, he tenido que ir abriendo huella, he tenido varios problemas como la ceguera de las nieves, que he estado
Que está bien. Que he estado 3 días en completa oscuridad, metido en la tienda, pensando que me quedaba ciego, hablando con los doctores, y bueno, pues por suerte he podido recuperar la vista. He tenido días de ventisca, 2 días que no he podido salir de la tienda, etcétera, etcétera. Al final, claro, yo voy solo para recorrer esos casi 1.200 kilómetros, me ha salido de reloj 1.177, y todo lo que te pueda pasar o no te pueda pasar, estás solo en medio de la nada. Ya se sabe, la Antártida es el lugar más despoblado del planeta, y además vas en continuo ascenso, porque el polo sur geográfico está a casi 3.000 metros de altura. Entonces, bueno, siempre vas subiendo, arrastrando ese trineo con casi 70 kilos. Me he columpiado bastante porque quería hacer una expedición bastante rápida, y me he columpiado bastante con la comida, y al tener todos estos problemas he tenido que reducir las raciones de 4.000, 4.500 calorías que llevaba, que es muy poco, a 2.500. He perdido 16 kilos en los 30 y tantos días de peso corporal, de musculatura. Bueno, esas cosillas que pasan cuando Pero y escucha, ¿y eso por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué has tenido que reducir la comida? ¿Porque no llevaba suficiente? Pues, ¿o un mal cálculo? Claro, ¿qué ha pasado ahí? Un mal cálculo, una parte, ahí está mi parte competitiva, que yo pensé, bueno, voy a por ¿en cuánto está el récord del Bahía? En 22 días, lo hice un francés. Venga, pues voy a intentar estar, si no hacer el récord, estar cerca del récord. Entonces yo hice un cálculo de 25 días de comida, que podía extenderlo a 30, pero he hecho 39. Imagina la extensión. Bueno, finalmente he necesitado un support food de estos que me han dejado en un lugar para los últimos 7 días, porque ya no tenía nada de comer, y ya era incluso peligrosa esa bajada tan importante de calorías y de peso. Sí, sí. Dime. Oye, Antonio, te seguimos desde hace muchos años. Soy José Luis Angulo, también estoy en Chile, pero más al norte que tú. Así que, bien te conozco. Te seguimos desde hace muchos años. Que seguimos hace muchos años con historias alucinantes, la carrera con los perros, vas a atravesar el lago Baikal en invierno, has hecho movidas en esos vehículos que prácticamente has inventado. En esos barcos a remo. Para hacer cosas Exactamente. ¿Esta ha sido quizás para ti físicamente lo más duro que has hecho hasta el momento, esta última? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que esta la tengo muy reciente y la he sufrido mucho, la he sufrido un huevo. O sea, he estado, perdón por la expresión, pero he estado realmente en el esfuerzo. He llegado a extenuación, que no me recordaba yo en otras expediciones llegar a extenuación. También no, van pasando los años y ya tengo 55, ya eso también se tiene que empezar a notar. Pero sí, esta ha sido físicamente, eran 10, 11, 12 horas diarias, a 40 grados bajo cero que he tenido, tirando el trineo, y a nivel físico es la que he sentido más dura, con diferencia comparada con otras travesías como el Atlántico, el Pacífico, incluso la reciente que había hecho al Océano Glaciar Antártico remando. Esta físicamente, psicológicamente todas son duras, estás solo, te tiras. En esta al final, bueno, son casi 40 días, yo llego a estar 76 para hacer el Pacífico, de San Francisco a Hawái, pero la parte física ha sido muy, muy desgastante, efectivamente. Ángel, dime. Bueno. Sí, yo es que tengo mucha admiración por Antonio y tendría muchas preguntas, ¿no? Porque después de 15 años con retos en solitario, que ha hecho de todo tipo, ¿no? Ha atacado el frío, la nieve, el agua. Me gustaría preguntarle que si tiene alguna preferencia, ¿no? O qué ha sido para él más duro cuando ha afrontado eso. ¿Ha sido el frío, ha sido la nieve, ha sido el agua? ¿Qué ha sido para ti lo más complicado en todas tus aventuras? Pues mira, que tengo ahí como una cosa enfrentada, ¿no? Porque a mí me gusta el frío, me va bien el frío, de siempre me ha ido mucho mejor el frío. O sea, yo me encuentro físicamente mejor a 20 bajo cero que a 40 sobre cero cuando he cruzado el Atlántico, en medio imagínate ahí en la línea del Ecuador, una humedad brutal y tal, aquí está en la Antártida, súper seco, un clima frío y tal. Pero luego, mira, yo he venido, vengo tocado de las manos, traigo 3 pequeñas congelaciones en dedos. Que es lo que tiene el frío, que es que te despistas un día con un guante y ya se te queda un dedo que se te queda para allá. Y, no llego a tener congelaciones peligrosas, pero sí una falta ya de sensibilidad de 3 meses. Entonces estoy ahí, ¿qué prefiero? Pues, hombre, yo prefiero frío, lo que pasa es que ahora vengo de tanto frío y de haber estado jodido de frío,
que te diría, no, yo quiero ahora una expedición caribeña, a dar una vueltita a las islas de Maldivas, ¿no? Pero bueno, cuando pasen los meses te volveré a decir que sí, que dame frío, dame una aventura invernal, que es donde me siento realmente explorador, en los lugares remotos donde no va nadie y donde realmente sientes que estás descubriendo algo ahí y estás en un lugar realmente donde, hostias, aquí no viene nadie porque realmente la naturaleza es completamente bestial y es completamente antinatura, ¿no? Bueno, valga la expresión. Claro, qué bárbaro. Oye, Antonio, nos decías ahora que tenías 55 años, es decir, mucha experiencia. En estos momentos de tu vida, en una balanza, ¿dónde sitúas la experiencia y dónde sitúas la fortaleza física? Pues yo creo que todavía un 50-50, porque sí, tengo mucha experiencia, pero si yo no llego a haber entrenado un año específico para el Polo Sur, por mucha experiencia que tenga, yo no llego. Y los últimos 3 meses, y yo te digo, José Luis, me he encontrado físicamente como hacía, porque yo sabía que esta expedición iba a ser muy dura físicamente, lo tenía claro. Y así ha sido. Con lo cual yo he entrenado como hacía 15 años. Parecía que estaba entrenando para un triatlón. O sea, he entrenado con mucha conciencia, he trabajado mucho la alimentación como hacía muchos años. O sea, he entrenado mucho más que para cualquiera de las otras 14 expediciones que he hecho. Y me he sentido físicamente como hace 15 años. Esa es la parte buena. Entonces, te puedo decir que ahora mismo, si no llegase por la parte física, entonces yo, lógicamente, necesitas esos recursos, esa experiencia, el haber estado ya en condiciones de esas, la picaresca, los trucos, la comida, cómo hacer, cómo embalar, todo, pero 50-50, sí, no hay que dejar de lado a ninguna de las dos. Oye, Antonio, veo que bueno, acabas de llegar y ya tienes un proyecto para 2025. ¿Nos puedes contar un poquito el proyecto de cruzar el Índico desde Australia hasta África? Bueno, te voy a ser sincero, ese proyecto va a tardar como 2 años en culminarse, porque vengo muy tostado. Ya iba a tardar 1 año, o sea, ya es el proyecto 2025, porque claro, yo cuando anuncié ese proyecto de completar el círculo de los 5 océanos, porque bueno, he navegado los 4 océanos en diferentes medios náuticos, ¿no? Hice el Atlántico a remo, el Pacífico en un remo de paddle sur, el Ártico también, la costa oeste del Ártico en paddle sur, y la Antártida a remo hace tanto. Es que el 5º océano, el Índico, y quiero cerrar ese círculo, ¿no? Salir desde Perth, Australia, y llegar a la costa africana, Madagascar, Somalia o Mozambique, si puede ser. Entonces es la próxima expedición, pero ya pensaba hacerla en el 2026, porque bueno, lógicamente esta me ha dejado muy agotado. Ahora, hasta que yo me plantee entrenar, preparar, tengo el barco todavía roto, reparando en Cartagena la proa, que bueno, es la historia de que me lo rompió el barco de apoyo que llevé en el Antártico hace 2 años, y aún pues no lo tengo terminado de reparar, con lo cual ahí faltan meses. Y bueno, y aparte ya, claro, esa sí que es una expedición que ya no necesito estar tan bien físicamente, que puedo ser más mayor, que tal. Entonces, en mi mente está 2027 ir a hacer el Índico. O sea, le voy a dar ahí 2 añitos de descanso. Ahora haré cosas. Ya sabéis, yo no puedo parar. Haré cosas, pero no de tanta importancia, y ese Índico va a ser para dentro de 2 años, mínimo. Qué bueno. Una preguntita, si venga, se puede. Sí, claro, Chema, remata. Venga. Hoy hemos estado en el programa hablando del tema de los plásticos y tal. ¿Cómo hacéis en esas expediciones para iros dejando residuos cero? Bueno, muy fácil, no tiras absolutamente nada. O sea, yo puedo estar a 40 bajo cero, que cuando me como una barrita voy con un cuidado brutal de que esa barrita no se la lleve el viento, el envoltorio. Y yo todo el plástico que he generado, lógicamente, llevo 30 días de comida, mucha comida deshidratada, pero te sorprendería que después de 39 días a mí me salen 3,5 bolsas de basura no orgánica. Lógicamente lo orgánico queda fuera, y lo no orgánico, que son esos plásticos, esos envases, 3,5 bolsas, lo que cualquier ciudadano genera en su casa casi en 1 o 2 días en una expedición de estas. Como lo llevas todo tan estructurado, tan medido, el tema que generas es muy poco. Y luego, bueno, pues siempre intentas evitar cualquier otro tipo de consumo, ¿no? En ese aspecto. La verdad es que estás en un continente impresionante que no se notaría nada, que no hay población más que las pocas bases. Bueno, en la Antártida, en la costa, sí que hay muchas bases científicas. Ya sabéis que
que la ventaja también de la Antártida es que es un continente para la paz y la investigación y la ciencia, que ojalá ese tratado antártico, que se firmó en el 59 se mantenga por muchos años. Yo he podido llegar ahí al Polo Sur, donde está la bolita, y están las banderas de los 12 países que firmaron ese tratado. Ahora ya hay casi 50 países y por suerte, pues bueno, esto se está manteniendo y que se mantenga por mucho, claro, y la Antártida siga. Claro. Aunque bueno, te sorprende lo comercial que es también y lo turística, ¿eh? O sea, que no vamos a... Hay de todo, lo que está yendo... Claro. Sí, Angulo lo sabrá porque yo sé que de estas cosas saben. No sé si este año habrá ido 1 millón de personas a la Antártida, en veleros, en tal, o sea que es bastante loco, pero esa locura es en sitios concretos. Donde he estado yo, te aseguro que no hay nadie. Dos y cortitas porque nos vamos, 2 en una, sí. Te voy a hacer. La primera, vale. Entiendo que se puede seguir todo lo que has hecho a través de redes, has colgado cosas. Sí, eso es, sí. He colgado bastantes cosas. Bueno, de hecho tenía una persona que lo ha hecho muy bien. Todo el mundo está colgado del día 1 al día 40, está colgado un audio, que era lo que yo hacía. Yo le llamaba con el teléfono satelital y le ponía un audio de 2 minutos y él cogía y colgaba el audio. ¿Y dónde está eso? Publicado cada día en mis redes sociales, Antonio de la Rosa Sport, vale, y en Instagram. Y luego en la página web que tenemos de Antonio Expeditions también están esos audios y hay informes de lo que es la expedición y todo. O sea que todo está ahí, luego la gente... Y está el track que he hecho de cada kilómetro, se puede ver el track en la página web. De lo que has hecho. ¿Ya has visto bichos o no? Pero porque no existen. O sea, no hay nada. Tú te separas nada. O sea, es el continente donde no hay... Porque yo estoy en muchos sitios y siempre ves bichos, siempre ves pájaros. No, yo nada. Desde que he salido del Valle del Hércules no he visto un pájaro, te digo, ¿eh? Ya. Sí, yo me refería a eso. No. Días. Ya no te digo a... Claro, la costa sí, en la costa tienes mucha vida, tienes pingüinos, tienes focas, tienes tal, pero tú te separas 100 metros de distancia de la costa y no hay nada, ya te bombas, o sea, no existe ni fauna, ni flora, ni nada en la Antártida, en el interior de la Antártida, nada. Muy bien. Castrugis, montículos. Pues fenomenal, Antonio, un abrazo enorme, muchas gracias, cuídate. Venga, un saludo, amigos, chao. Hasta luego, chao. Un abrazo, Antonio. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. Venga, Angulo, cuéntame, que el final lo pones tú a este programa. Oye, pido un minutito solamente antes de hablar del libro. Estamos en pleno Fitur, el miércoles se inauguró la Feria de Turismo en Madrid, acaba mañana domingo, y un apunte cortito que quizás nos haga reflexionar. Me refiero a Japón. Todos sabemos que el planeta está saturado, a muchos lugares está llegando demasiado turismo. Japón es uno de ellos, está llenísimo por todos los lados. Ciudades como Kioto se están planteando pues que llegue menos gente, hacer algún tipo de previsiones de números máximos, museos de Tokio, jardines de Tokio, es decir, un país que no sabe qué puede plantear para que no llegue tanta gente. Y por otro lado, en Fitur, stand de Japón, reivindican que el 2024 ha sido el año que más turismo ha llegado, el año que más españoles han llegado, que cada año esperan superar esa cifra, etcétera, etcétera. O sea que por un lado están intentando limitaciones y por otro lado se están volviendo locos con que cada vez vayamos más gente. No lo entiendo muy bien, pero bueno, Fitur en los últimos años se ha convertido en una feria un tanto especial y particular. Así que reflexionemos sobre eso y ahora ya sí, nos vamos al libro y nos vamos a un lugar donde luego no mucha gente ha llegado. Nos vamos a Escocia, nos vamos con ese libro, Los ponis de los confines de la Tierra, publicado por Errata Naturae, la autora, una jovencísima Catherine Munro, y perfectamente y muy bien traducido por Manuel Costa Aguirre. Bueno, esta chiquita, Catherine Munro, puesto que es un libro entre comillas autobiográfico, pues se va a una isla no muy conocida, la isla Walsey, pertenece a la Shetland y pertenece a Escocia, pero sí que está muy cerca del Círculo Polar Ártico. Es una isla con cultura, más cultura vikinga que cultura británica, incluso los carteles que hay en escocés por la población los ha borrado, los ha tachado, y ella se va porque quiere estudiar precisamente a estos ponis, unos ponis un tanto especial, unos ponis más pequeños que los ponis normales, unos ponis que debido a esa naturaleza tan fría, con tanto viento, tan
poco humana, la climatología, pues han desarrollado que son, como digo, más pequeñitos, tienen más pelo que los ponis normales, y ella se va, bueno, con una premisa con la que empieza el libro: los lugares en los que vivimos y los paisajes que amamos son una parte esencial de quiénes somos. Ella va a estudiar, es antropóloga, y va a ver esa interrelación que hay desde hace muchísimos años, siglos quizás, entre los humanos que viven en esa zona y esos ponis que le ayudan pues para trabajar la tierra, para desplazarse, para llevar carretas. Te quedan 10 segundos. Tanto, bueno, pues por lo tanto, este libro, hay que las 10 primeras páginas son cautivadoras. Ella, como digo, nos describe el lugar, nos describe por qué va, por qué vuelve y por qué se queda. Así que no contamos más para que vayáis rápidamente a las librerías a comprar Los ponis de la tierra, Catherine Munro, Errata Naturae, y como decimos, nos vamos a una pequeñísima isla de Escocia a vivir como viven los ponis. Nosotros nos vamos también, que es sábado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ángel, Chema, José Luis. Sed felices, adiós, queridos guapas. oyentes. Chao. Adiós, bonita. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.